de 4 años en que se eligió a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, muchos de los cuales han sido destituidos por el vergonzoso desempeño que tuvieron, como ocurrió con el caso del cura Tuárez, el caso del karateca discapacitado Cristian Cruz, ese consejero de bolsillo del gobierno, Hernán Ulloa, y prácticamente todos sus titulares y suplentes electos en el 2019. Ahora, este domingo, tenemos que acudir a las urnas a elegir a los nuevos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos a repetir la historia. Amigos, bienvenidos a Frontalmente, un programa de opinión y diálogo conducido por quienes habla Alfonso Pérez Serrano para el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Con tan mala experiencia en la que se eligió a gente tan descalificada, con sus excepciones, por supuesto, es necesario que la ciudadanía conozca a través de los medios de comunicación a los aspirantes a estas importantísimas funciones. Con esa finalidad, hemos invitado en esta ocasión a Mónica Mosquera, candidato al Consejo de Participación Ciudadana en la lista de las mujeres en el casillero número 15. Mónica, bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias, estimado Alfonsito. Realmente un gusto poder estar en tu programa y poder comunicarnos con la gente que nos está escuchando. Mónica, creo que es importante, antes que nada, que la gente sepa quiénes son los candidatos, porque propuestas, cualquiera puede hacer propuestas, cualquiera puede decir cualquier cosa en las campañas, pero cuando uno elige a alguien y se da cuenta que ha procedido tan mal como lo hicieron los consejeros, una buena parte de los consejeros que terminan sus funciones ahora o que ya están destituidos, pues no sabíamos quiénes eran. Entonces, primero sería bueno que nos cuentes algo sobre ti. ¿Quién eres, Mónica Mosquera? Bueno, decirles, estimados amigos, que Mónica Mosquera es una madre, cabeza de hogar. Soy abuela también de una hermosa nieta a quien quiero dejarle mejores días en este país. Soy presidenta de los trabajadores de la Universidad Central del Ecuador, presidenta de la FASUP, la Federación de Servidores Universitarios y Politécnicos del Ecuador, presidenta también del Consejo Consultivo de la Coordinadora Andina de los Derechos Humanos a nivel nacional e internacional, y fundadora y directora de la Fundación Caminar Mónica Mosquera. Podría mencionar 13 hojas de mi currículum que tengo a mi haber, pero he querido sobresaltar esto porque de primera mano he trabajado pues mucho con la colectividad, he trabajado mucho en esta participación ciudadana, al menos durante estos 30 años de mi vida, trabajando por y para la gente, para la ciudadanía. Estudié una maestría en intervención social justamente por la Fundación. Estudié también una ingeniería en ciencias de la información, por lo que soy comunicadora social y periodista también. Estudié guión y realización para cine y televisión. Estudié actuación para cine y televisión, lo que me ha hecho ser actriz nacional e internacional, dejando en alto también el nombre del Ecuador fuera de él, ¿no? Entonces, es decir, todas estas formaciones, bueno, estudié antropología aplicada también, es decir, me siento capacitada para poder llegar a esta postulación que estoy, como es el Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, has sido presidenta de un montón de sitios. A lo mejor terminas de presidenta del Consejo de Participación Ciudadana. Ya dirán los votos y ya lo decidirá el Pleno, si es que eso ocurre así. Mónica, ¿por qué incurrir en esta carrera, en esta batalla, para ser parte de un organismo tan desprestigiado, tan repudiado muchas veces por la ciudadanía, tan manoseado por los políticos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te motiva a entrar en esto? Bueno, estimado Alfonso, realmente es eso, es justamente ver cómo este Consejo de Participación Ciudadana, este quinto poder que le llaman, ¿no es cierto?, que es realmente de los ciudadanos, cómo es que está tan venido a menos, cómo es que está en las cenizas. Yo creo que más bien debe resurgir como el ave fénix, ¿no es cierto?, que
que resurja, pero hoy realmente desde la ciudadanía, porque desde su creación, mira tú, tal vez hubieron buenas intenciones, pero que se quedaron solo en eso. Realmente desde hace una elección anterior nada más es que se volvió voto popular a través del voto popular. Esta es la segunda vez que la gente conoce que existe en algo un Consejo de Participación Ciudadana y que le pertenece a los ciudadanos. Entonces hay que resurgirlo porque es el momento de actuar, pero actuar sin partidos políticos detrás, sin grupos de poder, sino venir netamente desde la ciudadanía, que nos planteemos el trabajar, mira tú, como lo que no se ha hecho, porque este consejo que pasó se centró solamente en la designación de autoridades, pero ¿qué pasó con lo demás, con las otras atribuciones que tiene, que es el vigilar, el transparentar, el ver los procesos, ¿no es cierto? Se ha quedado en nada. Entonces es el momento de que la gente hoy por hoy, el 5 de febrero, analice a sus candidatos y escoja a las personas, como Mónica Mosquera, que simplemente ha trabajado durante 30 años trabajando con la gente, trabajando de la mano con la colectividad. ¿Qué es lo que vas a hacer tú cuando, de ser favorecida con el voto popular y de llegar a ocupar una consejería? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tarea te has impuesto? Bueno, mira, yo registré sobre todo 4 propuestas en el CNE y yo sí debo decir que una de ellas, como es la Escuela de Formadores de Servidores Públicos, lo tengo registrado así como tal en el CNE. He escuchado otros candidatos que ahora lo mencionan, pero no lo tienen registrado así. Mira, yo creo que hay que hacer esta escuela de formadores de servidores públicos. ¿Por qué? Porque hoy por hoy la gente que ingresa a trabajar en las instituciones públicas no conoce sus instituciones. ¿Y qué es lo que hemos tenido hoy? Es mucha corrupción también. Tú conocerás que la gente se queja de que para hacer un trámite te piden para las colas y eso no puede ocurrir en la institucionalidad pública. Hay que capacitar a la gente para que ame sus instituciones, para que las conozca cómo trabajan y poder mermar en algo, ¿no es cierto?, esta corrupción que tenemos a nivel de la institucionalidad pública. Por eso es menester trabajar de la mano con las universidades, con la academia también, ¿no es cierto?, en el momento de decir, podemos formar no solamente a los nuevos jóvenes que ingresen, también a la gente que está trabajando en las instituciones públicas. También quiero impulsar, ¿no es cierto?, la red de participación ciudadana, porque hoy por hoy conocemos que hay veedurías ciudadanas, conocemos que hay estas asambleas ciudadanas en donde, mira, tú se han quedado solamente en la reunión. ¿Y qué ha ocurrido? Si hay un informe, si hay un acta, pues no trasciende, nadie lo conoce, reposa en un archivo de un escritorio, de una oficina que nadie conoce. Es el momento que hoy, a través de este Consejo de Participación Ciudadana, logremos, ¿no es cierto?, concatenar a todas las provincias, concatenar a las sedes que tiene la participación ciudadana a nivel nacional y que la gente se pronuncie de mejor forma, que nos diga qué está ocurriendo en cada una de las provincias, que nos diga qué está ocurriendo en sus instituciones públicas. Hay que impulsar de mejor manera esto. Y por supuesto el Observatorio de Control Social, porque se ha quedado tan venido a menos, porque no se ha activado, todo se ha hecho a puerta cerrada, todo ha sido maniatado, todo ha sido enviado por los grupos de poder, por los mismos partidos políticos. Es decir, es el momento también de, a través de estos observatorios de control social, abrir las puertas, como comunicador y periodista, que también lo soy, abrir las puertas y hacer estas campañas masivas, trabajar con los medios de comunicación alternativos, oficiales, digitales, para que la gente conozca. Hoy el 85% de la población del Ecuador no conoce siquiera para qué está ese Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, hay que empoderarle a la gente de este quinto poder, pero que conozca, porque si tú no conoces, pues no defiendes lo que no conoces, no eres partícipe de lo que no conoces. Hay que comentarle a la gente también eso. Entonces, esas son mis propuestas, sobre todo a nivel general, de llegar al Consejo de Participación Ciudadana. Mónica, ¿qué pasa con la capacidad fiscalizadora, digamos, con la capacidad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana de ser actor en un juicio en contra de personas que son pues, sospechosas o que se ha, puede suponer que están inmersos en actos de corrupción? Tengo entendido que el Consejo de Participación Ciudadana tiene una facultad directa para poner juicios penales, porque el combate a la corrupción es una de las cosas que más se necesita en este país. Mire tú, algo que siempre lo menciono en mis entrevistas porque me gusta resaltar es que no lo digo yo, no lo dice el New York Times en uno de sus artículos, dice que aquí a las costas ecuatorianas llegan 300 buques chinos, 300.
Mensualmente se llevan toda la fauna, flora que tenemos en nuestras costas ecuatorianas, de nuestro país, y no le dejan un centavo al Ecuador. Y mira tú, ¿quién ha dicho algo sobre eso? No lo ha dicho ni el mismo gobierno, no lo ha dicho este Consejo de Participación Ciudadana, absolutamente nadie lo menciona. Y mientras tanto tenemos hospitales que no tienen insumos médicos, por ejemplo. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? ¿No es cierto? Mira tú, el artículo 208 de la Constitución en su numeral número 8 nos faculta a los consejeros de participación ciudadana a poder inmiscuirnos en todos estos procesos, a decir qué está pasando, a decir qué ocurre, ¿no es cierto?, con el trámite, a pedir papeles, a pedir la investigación. Es decir, tenemos, por supuesto, la injerencia para poder analizar este tipo de casos y ver qué ha ocurrido, si es que cómo fueron firmados antes de esos convenios años atrás, por qué hoy no los han puesto nuevamente sobre el tapete para ver qué está ocurriendo. Es decir, tenemos la injerencia. Y por supuesto, mire tú, de lo que analizaba también leyendo un poco sobre el Consejo de Participación Ciudadana anterior, 560 eh, casos de corrupción se denunciaron, pero de todos ellos, ¿qué ha ocurrido? Solamente siete tuvieron sentencia y los demás nada. ¿Cómo puede ser posible que este Consejo de Participación Ciudadana anterior no haya ido de la mano también con la misma función judicial nuestra? Es decir, hay que trabajar en conjunto también con la misma institucionalidad judicial. ¿Cómo puede ser posible que de 560 casos que se han denunciado, solo 7 hayan tenido en lo que resta de los 6 meses, ¿no es cierto?, del año anterior, solo 7 hayan tenido sentencia? Es decir, hay que trabajar de la mano y como Consejo de Participación Ciudadana también tener un poco más de injerencia, un poco más de, si cabe el término, ponerse los pantalones para decir las cosas que están sucediendo. ¿Qué pasó con este Consejo de Participación? Como tú lo mencionabas, destituido, ¿por qué? Porque no se ponen de acuerdo, porque tal señor no vino, porque el otro señor estaba enfermo, la otra señora, o sea, no puede ser posible. La justicia, ¿no es cierto? La ley te dice, la normativa te dice, si usted tiene que nombrar en 24 horas, es así. Hay que nombrar en 24 horas, no se puede estar dando vueltas y vueltas a las cosas y no resolver las cosas, estimado Alfonso. Mónica, en la Fiscalía reposa un juicio en trámite, larguísimo, dilatado. No le ha parado mucha bola a la fiscal, no sé por qué. Un juicio en contra de 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Juicio penal por haber supuestamente solicitado o insinuado la necesidad de que una autoridad de control a quien debieron haber elegido, a quien eligieron, les ofrezca cargo. Eso tengo entendido que todos los elementos ya los tiene la Fiscalía. Hace más de un año prácticamente no se ha movido. ¿Tú estarías dispuesta a impulsar desde el Consejo de Participación Ciudadana que concluya esa investigación? Porque los corruptos, la corrupción no puede quedar impune. Los procesos en la Fiscalía no pueden dormir el sueño de los justos a cuenta de que los investigados son personas supuestamente importantes o están coyunturalmente en un espacio de poder. Por supuesto, estimado Alfonso, para eso llegamos, a eso vamos a este Consejo de Participación Ciudadana, a poder ser contestatarios. Alguien me decía, estimada Mónica, si usted llega y no hace mayoría no va a lograr nada. Les dije, no, una golondrina no hace verano. Les dije, no, no es así. Yo estoy llegando en representación de millones de ciudadanos ecuatorianos. Es decir, somos 7, pero tenemos que tratar de actuar en función del país. Como te mencionaba, ¿cómo puede ser posible que de 560 solo 7 hayan tenido sentencia? Hay que impulsar este tipo de cosas, pero yo creo ahí hay que trabajar de la mano también con la función judicial. ¿Por qué? Porque mira tú lo que pasó con los 3 consejeros, ¿no es cierto?, que fueron destituidos. Se pronunció toda una asamblea de un país, ¿no es cierto?, en la destitución de su cargo, y resulta que piden un amparo constitucional, piden una acción de protección, qué sé yo, con un juez de, ni siquiera recuerdo dónde, de la costa. De la Concordia, el juez Lindao de la Concordia. Exactamente. Entonces, mira tú, ¿cómo puede ser posible? Otro juez de bolsillo al servicio del gobierno, porque el consejo que se destituyó y al que este juez de manera ilegal le restituyó, desconociéndole la facultad fiscalizadora de la Asamblea Nacional,
pues fue impuesto con la policía. Le sentaron a Hernán Ulloa, presidencia de Consejo de Participación Ciudadana. El manoseo ha sido permanente, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso digo, yo creo que ahí deberemos ponernos todos la camiseta del Ecuador, no solamente para el fútbol, sino pongámonos la camiseta también para resolver este tipo de casos, ponernos la camiseta por un país, no solamente por personas o por grupos. Es el momento de actuar, digo yo. O sea, como te digo, la ley es súper clara y la ley te dice, tiene 24 horas para elegir, para designar, para destituir, no hay más vueltas que dar. Ahora con las acciones de protecciones, pues todo el mundo, pero es el momento también de que veamos los intereses del país. Mónica, en campaña, cuando se eligieron a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana que fenecen ahora y que van a ser reemplazados por los nuevos, en esa campaña el correísmo hizo un gran despliegue para apoyar a una lista de personas que le eran afines, que le eran incondicionales. El ahora presidente, el partido del ahora presidente, digamos, en equipo, haciendo un grupo encabezado y liderado por el inefable expresidente Osvaldo Hurtado Larrea, que es una de las personas que más daño le ha hecho a este país. Se les ocurrió la brillante idea de promover el voto nulo para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Huérfanos como estaban de apoyo popular para la elección de alcaldes y prefectos, pretendían, a través de esto, quizá lograr una importante votación a favor del voto nulo y atribuirse como victoria del partido del ahora presidente Guillermo Lasso toda esa votación por el voto nulo. Algo similar hizo Osvaldo Hurtado en el año 86, cuando se consultó al pueblo sobre si estaba o no de acuerdo en que los independientes puedan participar como candidatos sin necesidad de afiliarse a un partido político. Ahí pues el inefable Osvaldo Hurtado lideró una campaña por el no y la gente terminó votando en contra de sí mismo. Ganó el no. Por supuesto que no perdió nadie más que el ciudadano independiente, que no podía ser candidato. Pero con ese antecedente, es que yo creo que es importante que los ciudadanos también se informen acerca de quiénes son sus candidatos, y por eso hay que presentar a los candidatos que no tengan nada, pero nada que ver con la mafia correísta. Yo te pregunto, si hurgamos en tu pasado, en tu hoja de vida, ¿qué vínculos con el correísmo podríamos encontrar? Bueno, yo ahí debo mencionarte que nunca he sido correísta. Más bien, en su momento estuvimos contestatarios frente a tantas cosas que vivimos. Y mencionar de que simplemente he estado candidata en 2 ocasiones, una candidata asambleísta, una candidata concejal de Quito, y lo he hecho realmente por los lados, digo yo, que hemos estado en contra de la corrupción. No he tenido, digamos, en ese momento la suerte de poder llegar porque lo único que quería era servir a mi provincia y servir a mi ciudad, pero en todo caso jamás he estado envuelta en el correísmo. Mónica, la consulta popular está preguntando si es que los ciudadanos están o no de acuerdo con que las autoridades de control sean electas por el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Tú qué opinas sobre esa pregunta? Bueno, estimado Alfonso, decirte que yo no estoy de acuerdo con la consulta popular, estoy de acuerdo con 2 de las preguntas, con las demás no estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo con las que tienen que ver con el medio ambiente, porque sí soy defensora del medio ambiente, pero con las demás preguntas no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Justamente con la que tú mencionas del Consejo de Participación Ciudadana, porque mira tú, la pregunta que nos están haciendo no nos indican las letras chiquitas, como se diría, ¿no es cierto? Es una consulta popular también con trampa,
porque viene con anexos que la gente no se va a poner a leer, mi estimado Alfonso. Y es más, el día de las votaciones, ¿tú crees que la gente va a dar la vuelta a la papeleta para ponerse a leer los anexos? No lo van a hacer. Y si no, imagínate, no terminaríamos nunca de votar. Pero ¿qué es lo primordial en esto? Lo que nos preguntan es si quieren ustedes, estimados ciudadanos, ciudadanas que nos están escuchando, que ahora quienes designen a las autoridades, a estas 77 autoridades, sean los partidos políticos, es decir, la Asamblea Nacional. Nos están diciendo en la cara, ¿sí? Nos están diciendo ahora en la cara de que quieren que los partidos políticos sean quienes designen. O sea, ahora sí van a ser ellos y de frente. Eso no puede ocurrir, estimado Alfonso. Debe continuar en todo caso, con este Consejo de Participación Ciudadana, como decíamos, que vengamos con consejeros de la ciudadanía, porque no podemos permitir que vuelva a la Asamblea Nacional. ¿Qué va a ocurrir entonces? Ahora tendremos nuevamente el hombre del maletín, la mujer del maletín. ¿Qué es lo que vamos a tener ahora? Eso no puede ser posible. Es el momento de que nosotros despertemos, queridos ciudadanos. No podemos permitir que una consulta popular hecha de esa manera se nos quiera, pues, digo yo, meter por debajo a todos los ciudadanos como que fuésemos ingenuos. Eso no podemos permitir. Entonces, yo no estoy de acuerdo con la consulta popular porque fue muy mediática y no lo han manejado de la mejor forma. Es decir, tú estás en contra de todo lo que se pregunta en la consulta popular. Tú has hecho un análisis de cada una de las preguntas y has resuelto votar que no en todas, excepto en dos. Por ejemplo, tú no vas a votar a favor de que se extradite al Ecuador a quienes hayan cometido actos de delincuencia organizada internacional acá al Ecuador para que sean procesados debidamente. Mira, tú por cómo te hacen la pregunta suena así, pero en el momento que tú lees los anexos te dicen que netamente tendrán que ver con cuántos años hayan estado allá, hayan estado allá. O sea, ya en los anexos nos explican que es netamente si nosotros aquí en el Ecuador tendríamos como un tipo, qué sé yo, Pablo Escobar o un tipo Chapo Guzmán. O sea, imagínense, es increíble, no están bien enfocadas las preguntas. Por eso es que yo no, yo voy a votar que no. Bueno, desgraciadamente el gobierno ha manejado esto de una forma tan mala porque cada pregunta debió ser, para comenzar, debió ser honesta. No debió tener trampa por debajo. Todas las preguntas tienen una trampa, excepto una que otra tiene una trampa. En la comunicación que se hace sobre la pregunta 1, por ejemplo, sobre la extradición, lo que no se dice es que solamente es para esos delitos. ¿Por qué no se pone también para los delitos, por ejemplo, de enriquecimiento ilícito con dineros robados? Eso no va a ser sujeto de extradición. ¿Por qué no se incorporan otros delitos y se limitan a unos pocos delitos? Delitos que tienen que ver básicamente con el narcotráfico. Cuando en la realidad el gobierno puede hacer muchísimo contra el narcotráfico sin necesidad de la consulta popular. Ahí estuvo el presidente hablando de que ya no hace falta el radar de Montecristi, que lo destruyeron a los 15 días de instalado y ni siquiera hay un informe de por qué. Cuando le preguntaron qué pasa con el radar, respondió el presidente que ya no hace falta el radar porque ahora hay una nueva tecnología que con un iPad y un dron se puede controlar. Lo que no le preguntaron al presidente, y se lo pregunto yo ahora, aprovecho este espacio, es, ¿y ya está funcionando el iPad con el dron? Porque si es tan barato y es tan fácil de reemplazar el radar, que no dudo que lo sea, ¿ya está funcionando? No, no está funcionando. Para combatir el narcotráfico, además de la extradición, que es un instrumento, a mí me parece válido, ¿por qué no ponen los escáneres en los puertos? ¿Qué norma legal hace falta para que el presidente realmente con acciones demuestre que combate el narcotráfico y ponga los escáneres en los puertos? ¿Qué ley necesita el presidente para, haciendo uso de la información que le dio la embajada americana, destituir a los narcogenerales? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la verdadera intención de luchar contra el narcotráfico? Aquí se capturan, es verdad, toneladas y toneladas y toneladas de droga.
Pero ¿dónde se captura el narcotraficante? No aparecen los narcotraficantes. Entonces, esa es una pregunta que, si bien es cierto, yo por lo menos voy a votar que sí, pero ¿cuál es el trasfondo de esto? ¿Por qué se limita solamente a eso? ¿No será un gancho para que la gente vote sí, querer aprovecharse de ese triunfo para decir que es una victoria del gobierno, cuando estas debieron ser causas ciudadanas? La pregunta del Consejo de Participación Ciudadana, a mí me parece que que las autoridades de control deben ser electas por la Asamblea Nacional. A mí me parece que debe ser así. Pero la pregunta lo que dice es que será así, pero después, ahora, propone en las disposiciones transitorias, que lo que es bien, es cierto lo que tú dices, nadie las va a leer, lo que dice es que hasta que se elijan nuevos, más adelante, continuarán los mismos que están ahora en funciones prorrogadas, porque el gobierno se siente cómodo con las autoridades de control que tiene ahora. El gobierno no tiene por qué tener preferencias sobre la autoridad de control que le va a controlar a él mismo. La autoridad de control no puede ser ni para perseguir a nadie, ni para otorgar impunidad a nadie. Pero bueno, me he distraído un poco con esta opinión, con este criterio sobre las preguntas, porque me parece importante, hay que decirlo, ¿no? Aquí hay cosas que no se dicen y nos venden una propaganda engañosa. Hay la propaganda sobre la... Y eso le hace daño a la consulta popular, eso perjudica se pierde, se desperdicia la oportunidad de que la gente vote por cosas importantes. Cuando en la pregunta sobre la extradición se insinúa, se deja pensar que lo que vamos a hacer con esta norma, la aprobación de esto, es abrir la posibilidad para que otro país extradite hacia el Ecuador a los que han delinquido en el Ecuador. Esto no es la extradición que se plantea, y no puede ser de otra manera, es para que del Ecuador mandemos a otros países, a delincuentes que han cometido delitos en otros países. Ninguna norma aprobada en el Ecuador puede obligar a otro país a enviar al Ecuador a los que han delinquido, quiere decir, los que saquearon el Ecuador. A esos no los vamos a poder traer, porque la norma que se apruebe aplica para el territorio ecuatoriano, pues no para otros países. Entonces, quería topar este tema contigo, Mónica, porque realmente eso es oportuno hacerlo, ya que de alguna manera entramos en el tema de la consulta popular. Ya habrá la oportunidad de conversar en otro programa con más detalle sobre el tema de la consulta popular. Mónica, tú nos decías, tú no tienes ninguna vinculación con el correísmo. ¿No se te han acercado ya candidatos del correísmo a pedirte un eventual apoyo o alguna cosa? ¿Qué ha pasado en este sentido? Porque tengo entendido que han habido movimientos. Bueno, mira tú, lo bueno de tener amigos, digo yo, en mi caminar durante estos 30 años, tener amigos a nivel nacional que conocen mi trabajo, pues por supuesto que hay muchos amigos que me dicen, Mónica, vamos a apoyarte, conocemos tu trabajo, conocemos tu valentía, tu caminar, ¿no es cierto?, tu transparencia. En ese sentido, mira tú, quienes quieran apoyarme, pues son bienvenidos. No me debo a ningún partido político, no me debo a ningún grupo de poder. Cuando yo me presenté como postulante, me presenté netamente ciudadana, ni siquiera me presenté con mi misma fundación, no me presenté con ninguna de las organizaciones que mencioné al inicio a quienes represento. Me presenté como Mónica Mosquera, trabajando nada más 30 años de labor y presentando mi hoja de vida intachable. Así que mira tú, la gente que quiera apoyar a Mónica Mosquera, por supuesto, es bienvenida. ¿Por qué? Porque todos hacemos país, porque aquí no debemos tener una brecha política, no podemos actuar en base a colores o en base a partidos, ¿no es cierto? Sino es trabajar netamente por todos los ecuatorianos. O sea, hay que llegar a ese Consejo de Participación Ciudadana a trabajar por los ecuatorianos, como decía, vestirnos todos la misma camiseta del Ecuador y decir aquí estamos para
trabajar, nada más. Entonces, pues sí, hay varios amigos de muchas tiendas partidistas, ¿no es cierto? Muchas organizaciones sociales, muchos gremios a los cuales he apoyado y he trabajado, quienes han decidido darme su apoyo, a quienes les agradezco muchísimo, pero como digo, no me debo a nadie y simplemente estoy aquí para trabajar. Bien, amigos, Mónica Mosquera, candidata para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos a terminar ya ahora este espacio. Creo que hemos abordado todos los temas que son de mayor relevancia. Mónica, si tienes algún mensaje final que tú quisieras dejar. Pues sí, estimado Alfonso, decirles a ustedes, queridos ciudadanos, ciudadanas de mi hermoso país, porque deberíamos vivir solo del turismo, de la agroindustria, la agroecología aquí, pero en todo caso decirles a ustedes que este 5 de febrero analicen a sus candidatos, miren su trayectoria, si tienen procesos de trabajo con la gente, porque pueden tener muchos títulos, pero si no han trabajado con la gente, no conocen de primera mano esa necesidad que sufrimos los ecuatorianos en el diario vivir. Así que decirles que ustedes voten por esta mujer que lo único que quiere hacer es ese arte supremo que es el servicio, es trabajar, llegar a ese Consejo de Participación Ciudadana a servir a los demás y no servirme de ese cargo público. Así que ustedes este 5 de febrero en la papeleta de mujeres voten en el casillero número 15. Recuerden, ustedes pueden votar solo por 3 hombres, 3 mujeres y una persona de pueblos y nacionalidades, porque si ustedes votan por más personas, se anula el voto. Así que ustedes deben votar por Mónica Mosquera, Mónica con K, no se vayan a confundir, porque habemos otras Mónicas en esa papeleta. Mónica con K, Mónica Mosquera en el casillero número 15. Muy bien, Mónica, muchas gracias por tu participación, por el tiempo que nos has dedicado. Y amigos, con ustedes, hasta una próxima oportunidad.